Hola gente, ¿cómo andamos? Nos encontramos con otra clase de anatomía. En la clase de hoy vamos a estar llevando la vascularización del corazón y además vamos a llevar lo que es dominancia, codominancia y superdominancia. ¿Sí? Bueno, entonces iniciamos con la clase. Vascularización del corazón. Bueno, el corazón está irrigado por las arterias coronarias. Tenemos dos arterias coronarias, una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Ahora, esto puede variar. Hay situaciones en las que el individuo puede tener hasta tres arterias o hasta cuatro arterias coronarias, pero esto no va a afectar mucho en cuanto a su vascularización. Ahora, aquí tenemos el corazón, aquí tenemos la aorta, el tronco de la pulmonar, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Iniciamos hablando con la coronaria izquierda. La coronaria izquierda va a salir de la aorta ascendente, más exactamente a nivel de los senos de Valsalva. Entonces, una vez que se origina la arteria coronaria izquierda, está cubierta por una grasa adiposa, lo que lo denominamos grasa adiposa de Concato. Ahora, se encuentra entre el tronco de la pulmonar y la aurícula izquierda, por lo tanto, no se nota bien a su salida, para posteriormente dar sus dos ramas colaterales, la interventricular anterior y la arteria circunfleja. Estas son sus dos ramas terminales. Ahora, hablando de las colaterales de la coronaria izquierda, como ven, es relativamente corto. Primeramente nos va a dar una rama preaórtica. Es la arteria preaórtica de Concato, que va a ir a irrigar la parte anterior o la cara anterior de la aorta ascendente. Luego nos va a dar otra arteria, una rama para la aurícula izquierda, que se va a ir a perder en la base de la aurícula izquierda. Esas son las colaterales de la coronaria izquierda. Ahora hablemos de sus ramas terminales. Iniciamos con la interventricular anterior. Esta arteria desciende a lo largo del surco interventricular anterior. Casi llegando al vértice del corazón, se pasa a la cara posterior y se encuentra igual en el surco interventricular posterior, para ir a anastomosarse finalmente con la arteria interventricular posterior, que es rama de la coronaria derecha. Eso ya lo vamos a ver de un rato. Además, va a estar acompañada por una vena. Acá tenemos una vena que es la, la vena cardíaca magna, los cuales nos van a formar un triángulo junto con la interventricular anterior, la circunfleja y la vena cardíaca magna. Nos encontramos con un triángulo, es el denominado triángulo de Mouchet. Listo. Ahora revisemos las colaterales de la interventricular anterior. Esta arteria nos va a dar arterias diagonales, arterias septales. Nos va a dar arterias diagonales izquierdas, que van a ir a irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo. Ahora, casi llegando al vértice del corazón, estas arterias diagonales se prolongan su recorrido y llegan a los bordes del corazón, tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda llega al borde superior izquierdo del corazón y a la derecha llega al borde derecho del corazón. Bueno, esas arterias son denominadas arterias recurrentes de Mouchet. De las arterias diagonales derechas, la más importante es la arteria que va a llegar al infundíbulo, es la arteria infundibular izquierda o arteria del cono arterioso izquierdo, o también arteria adiposa de Bussens izquierda, que va a irrigar el infundíbulo. Listo.
Luego tenemos arterias septales o también denominadas arterias perforantes anteriores, que van a ir a dar irrigación al tabique interventricular, es decir, al tabique que nos separa del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces, estas son las arterias septales. Si se dan cuenta, este es nuestro tabique interventricular. Son alrededor en número de 8 arterias, pero puede variar 2 más, 2 menos. Y se las denomina de arriba hacia abajo como primera septal, segunda septal, tercera septal, cuarta, quinta, hasta las que tengan. ¿Cuáles son las más importantes de estas septales? La primera es una de las más importantes. La primera septal, que es gruesa. ¿Y cuál es su importancia? Es que va a ir a dar irrigación al nódulo auriculoventricular. Esta arteria es denominada la coronaria interna. Listo. La segunda con gran importancia es la que le sigue, es la segunda septal. ¿Cuál es su gran importancia? Es que va a ir a irrigar. Acá tenemos una estructura en el ventrículo derecho. Más exactamente en la pared anterior del ventrículo derecho. ¿Qué estructura es? Es el pilar anterior del ventrículo derecho. Y se acerca a través de esa otra estructura, que es la banda moderadora o fascículo arcuato. Entonces, esta segunda septal a través de la banda moderadora llega al pilar anterior del ventrículo derecho y le da irrigación. Además, le da irrigación a esta banda moderadora y algunos autores indican que también da irrigación a la rama derecha del haz de His, del sistema cardionector del corazón. Esta arteria es denominada la arteria límbica derecha de Gros. Listo. ¿Qué más? Y una última arteria vendría a ser cuando la arteria interventricular anterior se hace posterior, es decir, llega al surco interventricular posterior para finalmente anastomosarse con la arteria interventricular posterior. Ven que hace un pequeño recorrido antes de anastomosarse con la interventricular posterior. Mouchet le ha dado un nombre a este pequeño recorrido, es la arteria interventricular recurrente posterior. Listo. ¿Qué más? Nada más. A modo de repaso de la interventricular anterior, nos da arterias diagonales izquierdas, derechas. De las izquierdas, cuando la más importante, cuando se acerca al vértice, nos da ramas para que llegan a los bordes del corazón, que es la rama recurrente izquierda y la recurrente derecha. Nos va a dar ramas septales. Las más importantes van a ser la primera, que es la coronaria interna para el nódulo auriculoventricular. La segunda, que es la arteria límbica derecha de Gros para el pilar anterior, la banda moderadora y la rama derecha del haz de His. Entre las ramas diagonales derechas, la más importante, la arteria adiposa de Bussens. Y por último, antes de anastomosarse con la arteria interventricular posterior, encontramos la arteria interventricular recurrente posterior. Listo. Nos pasamos a su otra terminal de la coronaria interna, la arteria circunfleja. Esta arteria circunfleja se dirige al surco coronario o al surco auriculoventricular izquierdo. Rodea toda la aurícula izquierda y se pasa a la cara posterior. Acá vamos a hacerlo. Si nos hacemos un esquema, aquí está, a esta altura más o menos está la aorta. Nos da las ramas colaterales. Aquí está la coronaria izquierda, sus ramas terminales, la interventricular anterior y la circunfleja. Bueno, esta circunfleja, como les dije, va rodeando la aurícula izquierda, pasa la cara posterior y llega hasta el surco interventricular posterior. Nos vamos a una cara posterior del corazón. Acá tenemos surco interventricular posterior, aquí está el surco coronario y aquí está el seno coronario, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho.
Entonces, como rodea a la aurícula izquierda, se hace posterior. Y nos brinda una pequeña rama, una rama bastante delgada, que es la arteria retroauricular de Mouchet, que va a ir a anastomosarse con la con la arteria coronaria derecha. Bueno, este es el recorrido de la arteria circunfleja. Nuevamente, una vez que esta rama terminal de la coronaria izquierda rodea a la aurícula izquierda, se hace posterior y llega hasta el surco coronario posterior, dándonos una rama delgadita que es la retroauricular de Mouchet, y se anastomosa con la arteria coronaria derecha. Listo. Ahora, esta arteria circunfleja nos va a dar ramas ascendentes y ramas descendentes. Las ramas ascendentes van a ir para la aurícula izquierda. Nos va a dar una rama para la cara anterior, otra rama para la cara externa y otra rama para la cara posterior. Ahora, hay situaciones en que esta circunfleja también va a dar ramas para el nódulo sinusal. En la mayoría de los casos, este nodo sinusal está irrigada por la coronaria derecha. Ahora, hay otras situaciones en las que irriga la coronaria izquierda a través de la circunfleja. Ahora, también hay otras ocasiones en las que el nodo sinusal está irrigada por las dos arterias, por la coronaria derecha y por la coronaria izquierda. Listo. También tiene esta circunfleja ramas descendentes que van a ser ventriculares para el ventrículo izquierdo, pero la más importante va a ser la arteria marginal izquierda, que se dirige al borde superior izquierdo del corazón y se va a ir a anastomosar con esta arteria que ya hemos descrito, con la arteria recurrente izquierda de Mouchet, con el cual se va a anastomosar. Listo. ¿Qué más? Nada más de la coronaria izquierda. Hablemos ahora de la coronaria derecha. La coronaria derecha igual sale de la aorta ascendente, más exactamente a la altura del seno de Valsalva derecho. Se dirige al surco coronario derecho o auriculoventricular derecho y rodea a la aurícula derecha. Se hace posterior y llega hasta el surco interventricular posterior, donde va a dar su rama terminal a la arteria interventricular posterior. Vamos a la cara posterior. Esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces la coronaria derecha, cuando se hace posterior, sigue por el surco coronario, llega al surco interventricular posterior y nos va a dar a la rama terminal, que es la arteria interventricular posterior. Esto en la mayoría de los casos. Esto ya vamos a detallar un poco más con lo que es dominancia, codominancia y superdominancia. Aquí vamos a hacer las ramas de la coronaria derecha. Hemos dicho que sale de la aorta, aquí sí está la aorta, llega al surco coronario derecho, llega a la cara posterior, hacia el surco interventricular posterior, donde nos va a dar su rama terminal, la interventricular posterior. Listo. Ahora, ¿cuáles son las ramas de la coronaria derecha? Nos va a dar ramas ascendentes y ramas descendentes. Las ramas ascendentes van a ser para la aurícula derecha. La más importante, que va a ser una rama para el nódulo sinusal. Las ramas descendentes nos va a dar una rama para la aorta, para la arteria aorta, que es la arteria preaórtica de concato derecha. Recuerdan que hemos ya mencionado una arteria preaórtica de concato izquierda, que es rama de la coronaria izquierda. Entonces acá tenemos ya otra anastomosis. Después nos va a dar otra rama para el infundíbulo o para el seno coronario. Es la arteria adiposa de Vieussens derecha. Igual ya hemos descrito una rama con el mismo nombre que viene de la interventricular anterior. Entonces nos va a hacer otra anastomosis con la arteria adiposa de Vieussens izquierda. Luego tiene ramas ventriculares para el ventrículo derecho. Otra que vale la pena mencionar es la arteria marginal derecha. Lo mismo,
al lado izquierdo tenemos la arteria marginal izquierda. A ver. En el borde derecho vamos a encontrar la arteria marginal derecha, que se va a ir al borde derecho del corazón y se va a ir a anastomosar igual con esta arteria, con la arteria recurrente derecha de Mouchet. Acá ya tenemos otra anastomosis. Listo. Luego describamos su rama terminal, que es la interventricular posterior. Ahora, esta arteria interventricular posterior, igual que la interventricular anterior, nos va a dar ramas perforantes o ramas septales, los cuales se van a ir a anastomosar con las perforantes anteriores, igual que nos va a dar la interventricular anterior. Estas arterias se van a anastomosar más o menos a nivel de la unión del tercio posterior con el tercio medio del tabique interventricular. Aquí les explico esa parte. Este es el tabique interventricular que nos va a separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Por acá arriba está pasando la arteria interventricular anterior y por aquí abajo está pasando la arteria interventricular posterior. Ahora, este tabique lo separamos o lo dividimos en tres partes. Entonces tenemos 3 tercios, un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. La anastomosis se lo hace en la unión del tercio posterior con el tercio medio. Entonces las arterias septales de la interventricular posterior solo llegan hasta esta altura, mientras que las arterias septales de la interventricular anterior atraviesan los 2 tercios anteriores del tabique interventricular. Listo. A modo de repaso de la coronaria derecha, entonces tiene ramas ascendentes y ramas descendentes. Las ramas ascendentes van para la aurícula derecha. La más importante es la arteria que va a dar irrigación al nódulo sinusal. Las ramas descendentes son arterias que van a ir para el ventrículo derecho y las más importantes son la primera, que es la preaórtica de concato, que va a ir a anastomosarse con su homóloga. Otra de gran importancia, la arteria infundibular o arteria adiposa de Wissens derecha, que se va a ir a anastomosar con su homóloga. Y otra rama, que es la arteria marginal derecha, que va a ir a anastomosarse con la recurrente derecha de Mouchet. Listo. Estas arterias coronarias, con toda esta descripción, nos forman un verdadero armazón vascular para la irrigación del corazón. Ahora hablemos un poco de lo que es dominancia, codominancia y superdominancia. Bueno, antes de iniciar, vale la pena mencionar las estructuras que vamos a nombrar. Para eso nos vamos a la cara posterior del corazón. Aquí tenemos el surco interventricular posterior, que nos separa al ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Tenemos a un surco posterior que nos separa la aurícula izquierda de la aurícula derecha. Tenemos el surco auriculoventricular o coronario posterior. Entonces, estas estructuras nos va a dar una cruz. Es denominada la cruz de Haas. Ahora, ¿a qué me refiero con dominancia? A que una de las dos arterias, ya sea la coronaria derecha o la coronaria izquierda, va a ser dominante, va a dominar más que la otra. Entonces, y la arteria dominante va a ser aquella que va a ir a irrigar la cara posterior del corazón a través de la arteria interventricular posterior. Entonces lo vamos a hacer a manera de una competencia. En el 70 a 80% de los casos, la coronaria derecha es la primera que llega a la cruz de Haas. Entonces, al ser la primera que llega a la cruz de Haas, va a dar a la arteria interventricular posterior. Por lo tanto, va a irrigar la cara posterior del corazón y va a ser la arteria dominante, la coronaria derecha, en el 70 a 80% de los casos. Ahora, en un 12 a 15% de los casos,
La coronaria izquierda va a ser la primera en llegar a la cruz de Haas y por lo tanto esta va a dar la interventricular posterior, y la coronaria derecha solo va a llegar hasta esa, más o menos hasta esta parte, hasta esa altura. Entonces en este caso la arteria dominante va a ser la coronaria izquierda a través de su arteria circunfleja. Esto es dominancia. Entonces, dominancia de la coronaria derecha, dominancia de la coronaria izquierda. ¿A qué nos referimos con codominancia? A que las dos arterias, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda a través de la circunfleja, van a llegar al mismo tiempo a la cruz de Haas. Al mismo tiempo. Por lo tanto, estas dos arterias van a dar origen a la interventricular posterior. Entonces es codominancia, ambas dominan. Esto es en más o menos de un 5 a un 7% de los casos. Ahora, en un 2 a 3% de los casos, ya hablando de superdominancia, es cuando la coronaria derecha, aparte de llegar primero a la cruz de Haas, invade territorio del ventrículo izquierdo y la circunfleja solo llega casi hasta la mitad del ventrículo izquierdo, y aquí recién se anastomosa. Entonces esta coronaria derecha en su recorrido va a dar la interventricular posterior, además que va a dar irrigación también aparte del ventrículo izquierdo para recién anastomosarse con la circunfleja. Pero hayan entendido. Y por último vamos a ver las anastomosis que hemos encontrado, que hemos ido describiendo. Acá tenemos una primera anastomosis a nivel de la aorta, entre las dos arterias preaórticas de concato. Después aquí tenemos otra anastomosis entre la arteria adiposa de Biosense izquierda y la adiposa de Biosense derecha, que van a irrigar al infundíbulo A. Entre estas dos arterias, entre la adiposa de Biosense izquierda y la adiposa de Biosense derecha, nos van a formar un círculo, es el círculo de Biosense. Ahora, estas estructuras es importante recalcar, ya que muchos docentes les gusta preguntar para hacer confundirlos. Acá tenemos el círculo de Biosense. Tenemos otra estructura que se llama el limbo de Biosense. Eso donde lo encontramos en la configuración interna de la aurícula derecha, más exactamente en la pared interna. Pues ahí tenemos el limbo de Biosense, que es el contorno del agujero oval, y aquí tenemos el círculo de Biosense, que es la anastomosis de las arterias infundibulares. ¿Ya? Tenemos otras anastomosis entre las arterias perforantes o septales, tanto de la ventricular anterior, interventricular anterior y la interventricular posterior. Tenemos otra anastomosis aquí a través de la interventricular recurrente posterior, que es ese pequeño puente para anastomosar la interventricular anterior con la interventricular posterior. Después tenemos otra anastomosis entre la marginal izquierda con la recurrente izquierda. Luego, aquí nos falta nuestra arteria marginal derecha, y aquí tenemos otra anastomosis entre la arteria marginal derecha y la arteria recurrente derecha. Y por último tenemos otra anastomosis en la cara posterior del corazón a través de esta arteria, la arteria retroauricular de Mouchet, entre la circunfleja y la coronaria derecha. Bueno, con esto hemos terminado irrigación del corazón. Espero les haya gustado, espero hayan entendido. Regálanos un me gusta si estamos aportando algo de valor en tu estudio, y les deseo muchos éxitos. Nos vemos en un próximo video.